Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el Tester, el programa que mide lo público. Como todos los martes, en nuestra mesa de trabajo, temas de interés nacional, local, departamental, temas que nos interesa a todos, porque hay que entender que lo público se construye y lo público nos tiene que llevar a vivir en esa ciudad donde usted y yo soñamos vivir. Hoy tenemos un tema muy importante y queremos hablar de una de las campañas que ha despertado el interés de muchos de los colombianos. Estamos hablando de la campaña de Clara López y Aída Abella. Con la presencia de Aída Abella desarrollaremos nuestro programa y en compañía de Jaime Perea, presidente del Polo Democrático para el Valle del Cauca. Vale la pena recordar que Aída Abella es psicóloga, es docente de la Universidad Nacional, una mujer que fue presidenta de la Unión Patriótica, una mujer que viene de la esencia sindical, del trabajo, de la lucha de los trabajadores y que hoy pues regresa al país después de 17 años de estar por fuera. Un retiro que hizo de su tierra, de su terruño, no voluntariamente. Vale la pena recordar también que en el año de 1996 Aída Abella tuvo que retirarse de Colombia, irse al exilio y desde allí pues ver cómo crecía Colombia y de conocer esos problemas que hoy atañen a nuestro país. Le damos pues la bienvenida a Aída Abella, fórmula vicepresidencial de la candidatura de Clara López y ella pues por parte de la Unión Patriótica. Aída, buenas noches, bienvenida al Tester que mide lo público, muy amable por acompañarnos. Muchas gracias, Alex, muy amable usted por invitarnos y también a Jaime por acompañarnos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Doctor Perea, buenas noches, bienvenido al Tester y gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Alex, buenas noches, Aída, y a la audiencia que escucha el Tester cada 8 días, y gracias por la invitación. Muy bien, antes de iniciar nuestra conversación, Aída, me han encomendado la tarea de llevar la vocería de un agradecimiento muy especial de parte de la organización sindical Sintra en Cali, una organización de más de 76 años de lucha sindical que ha permitido el reintegro de 51 trabajadores a las empresas municipales y que ha logrado que el gobierno nacional de manera pública reconozca sobre hechos que han atropellado la integridad de los sindicalistas en Colombia. Entonces, en nombre de Sintra en Cali, le rendimos un homenaje a esa labor y ese apoyo que ustedes de fuera del país, exactamente desde Suiza, les brindó ese apoyo para la lucha que hoy genera fruto. Muchas gracias. No, es un deber, además. Estábamos en un espacio excepcional, viví en Ginebra, la ciudad donde funcionan todos los organismos internacionales, casi todos, excepto la Asamblea General de la ONU que se hace en Nueva York, pues allí funciona todo, y en la OIT, no solamente el problema de los compañeros de Cali, sino también de todo el país, cruzaban a veces por las manos de los dirigentes sindicales que nos encontramos asilados allí, es decir, a nosotros nos sacaron a plomo, pero nunca nos fuimos de este país. Siempre seguimos trabajando y nuestra debilidad pues era la lucha de los trabajadores, pero también la lucha de los colombianos por la aplicación de los derechos humanos y por el progreso de este país que tanto queremos. Muy bien, muchas gracias, Aída. Jaime, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo está el ambiente frente al trabajo que viene realizando Clara López, Aída Abella, a lo largo del país y específicamente en el departamento del Valle del Cauca? Bueno, Alex, yo siento que las últimas noticias lo que permiten es tener un panorama mucho más claro de lo que este país necesita y requiere. Cuando uno escucha ya una condición bastante asqueante, lo que pasa al interior de las otras campañas, fundamentalmente lo que significa Zuluaga y lo que significa Santos, con conductas delincuenciales, es imposible que este país siga pensando en que esos son los personajes que tienen que dirigir a Colombia. Eso es lo que permite de alguna otra manera que muchos sectores se hayan arrimado a la sede nuestra, han estado haciendo llamadas, planteando su apoyo a esta candidatura que nos pone sobre un terreno mucho más claro y mucho más digno de lo que requiere este país. Sus conductas, su comportamiento y sus propuestas nos permiten la mirada con tranquilidad y con la esperanza que podemos construir un país mejor que lo que estamos viviendo hasta ahora, y menos aún cuando tenemos algunos aspirantes al Congreso, a la presidencia, perdón, que desde ya tienen conductas que rayan con el Código Penal. Aída, menciona Jaime Perea pues el escándalo que hemos escuchado los colombianos
alrededor de la campaña de Zuluaga y del presidente Santos. ¿Qué lectura le da usted a estos hechos bochornosos y que debe de generar de alguna manera, digamos que pena ajena para aquellos que no conocen la realidad de Colombia, a los extranjeros de este tipo de democracias? Bueno, yo creo que la prensa extranjera ha registrado ya, tanto en Europa como en los Estados Unidos, todo lo que se da en Colombia, y es realmente incomprensible que en los términos de una verdadera democracia se puedan dar esta clase de cosas. Yo siempre he dicho que esta democracia flaquea demasiado y a veces pues es una democracia de papel. Tiene una excelente constitución, tenemos la mejor Carta de los Derechos Humanos en toda la América Latina, pero es una constitución que se queda escrita, y otra es la real. La real es esta. ¿Cómo puede ser que en medio de una contienda electoral existan un candidato que chuza todo? Pues si es capaz de escuchar y de interferir no solamente los correos electrónicos, los teléfonos, la vida incluso del presidente y de los negociadores de paz, porque esto ha sido prácticamente todo un andamiaje montado de hace muchos años contra el proceso de paz. Eso es gravísimo, pero es tan grave que llegan hasta chuzar los aviones por ahí de otro país que anda por aquí entrometido entre la vida nacional, incluso poniendo, a mí me parece, en peligro la propia seguridad nacional. Esto no sucede en ningún otro país, sino en Colombia, pero también, como decía Jaime, esto raya realmente en lo penal y debe ir a la justicia. Es más, si ese personaje tuviera un poco de ética política, ya habría renunciado, pero como que no existe absolutamente nada en ese sector. Con eso le doy pie para que usted me ayude a analizar un poco, que sé que a muchos colombianos nos preocupa eso. Usted viene de estar fuera de Colombia 17 años, muy estrecha a conocer la vida de los colombianos, el desarrollo de nuestro país, pero ahora que está nuevamente en Colombia recorriendo el territorio nacional, ¿qué diagnóstico puede hacer de Colombia? ¿Qué realidades se encuentra a lo largo y ancho de nuestro país? Pues bueno, siempre estuve muy al contacto, no solamente con los colombianos que llegaban allí, los indígenas, las mujeres, los trabajadores, los empresarios, los ministros, todo el mundo llega a esa ciudad, porque es una ciudad muy internacional. Y esto nos permitió mantener no solamente el contacto por medio de las prensas o de los amigos, por el Skype. Es que ahora no existen fronteras. El problema es que podemos estar dentro del país sin estar en el país. Y todo se sabe en segundos. Eso vuela. Yo creo que el exilio del Cono Sur, por ejemplo, que fue hace casi 30 años, 25 años, pues no es lo mismo. Ellos se demoraban un mes en una carta que iba de Europa a América Latina y otro en la de vuelta. Ahora no, ahora todo es en segundos, en minutos, y todo se sabe y todo se ventila. Tanto que, por ejemplo, en el paro agrario, yo estaba todavía allá, del año pasado, cuando vimos que entraron a la terraza de un campesino en Duitama, sin ponernos de acuerdo, todos fuimos llegando a la Plaza de Naciones Unidas a hacer una manifestación. Era que todos estábamos pegados mirando qué pasaba en Colombia. Los que estamos afuera siempre estamos adentro, porque es imposible desligarnos de nuestro país. Ahora que vengo, y en este recorrido que hemos hecho, encontramos un país completamente distinto. Por ejemplo, yo dejé unos departamentos muy industrializados, hablo del Valle del Cauca. Yumbo era la capital, además en el movimiento sindical yo venía mucho a Yumbo, por los sindicatos, por la cantidad de empresas que habían allí. Cuando llego, y estuve otra vez en Yumbo, encuentro que solamente Cementos Argos y una o dos empresitas pequeñas, pero el gran conglomerado industrial, que era la zona industrial, era Yumbo, pues no existe. Eso me aterró, pero igual encontré en Antioquia, por ejemplo, un departamento muy industrializado y no hay nada, no encontré ni Fabricato, ni Coltejer, ni Pepalfa, encontré un poquito de Leonisa y yo decía, bueno, estuve en la sede de un sindicato del textil, y yo decía, bueno, ¿dónde están los sindicatos? Y me decían, no, aquí ahora son cooperativas. Bueno, este panorama se repite, por ejemplo, en Nariño, donde los campesinos ya no están sembrando ni trigo ni cebada, los molinos se pararon, entonces los obreros que estaban en los molinos ya no están. Es decir, se destruyeron no solamente la industria pequeña, la mediana, la grande, sino que además se quitó el trabajo del campo. Y yo creo que todo esto se debe en parte a los tratados de libre comercio, que en la práctica sacaron del trabajo a muchísimos, miles y miles, yo diría que millones de colombianos sin trabajo, para darle trabajo a los obreros que también lo necesitan, por supuesto, del extranjero, pero que nuestro deber es mantener el trabajo de los colombianos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el país se transformó, pero igual encontré cosas complicadísimas cuando yo me fui, pero ¿quién soñaba con que
los páramos de nuestro país iban a ser entregados a las transnacionales para que saquen el oro, nos dejen del 3.2% de regalías al 5%, es decir, que les regalamos a las transnacionales el 95% de la riqueza en oro, en coltan, en todos los otros materiales excepto el petróleo, que nos pagan un poco más. Eso no se veía, ni siquiera se vislumbraba. Y un país tan cambiado, hace 18 años que yo salí del país, pues nunca nos imaginábamos, ni siquiera en las cosas mágicas de nuestra literatura, que tuviéramos un procurador de la Edad Media. Después de 18 años llego y lo encuentro. Son cosas insólitas, es decir, como que es un país como que se retrocede, y lo único que yo encuentro, y de lo que hablan, que el desarrollo de Colombia, son unos grandes edificios en todas las capitales de los departamentos. Entonces uno, bueno, yo hace 3 meses larguitos estoy aquí y veo que de pronto en Bogotá aparece un edificio que lo construyen casi que en un mes. Y claro, no se necesita para ser muy inteligente para saber qué pasa. Son verdaderos lavaderos lo que han constituido en Colombia en todo el país. Se me olvida el eje cafetero. Yo me fui y había mucho café, todavía era el principal renglón de exportación. Ahora regreso y entonces en el Quindío, por ejemplo, todo el eje cafetero dicen que ahora es turístico, pero les quiero contar lo último que vi hace 3 días en Armenia. Pues cerca ahí está Salento, que es uno de los municipios del Quindío. Entonces a los campesinos que sembraban café les compraron sus fincas, porque bueno, ya no se da, ya el café no es rentable, nos traen café de Vietnam, claro, mucho más barato. Entonces los campesinos venden sus fincas. ¿Quiénes son los dueños? Extranjeros y gente rarísima que aparece ahí con mucha plata, les compra las fincas, el campesino se va, y en esas fincas donde generalmente habían 10, 15 campesinos que trabajaban, ahora trabajan 2, una pareja que arrienda piezas. Entonces han sacado mucha mano de obra, y ya en el Quindío, como en todo el Viejo Caldas, toda la zona cafetera, ya no hay trabajadores en el café. Esto es un drama, esto ya creo que raya hasta en la crisis humanitaria. En ese sentido, y ya que profundizamos en el tema económico, Clara, en materia económica, entonces, ¿cuál sería el modelo que deberíamos seguir entendiendo estas realidades y estos golpes duros a los colombianos? Esto es lo que proponemos con Clara. En nuestro programa que se ha elaborado conjuntamente y que nos hemos puesto de acuerdo está de primero alcanzar la paz que es tan anhelada en un país que ha sufrido más de 200 años de guerras civiles declaradas y no declaradas, que empiezan en 1812, cuando peleaban los federalistas contra los centralistas, después los liberales y los conservadores se dieron siglo y medio plomo, y luego viene la última violencia derivada del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Lo matan quiénes? Pues esos, los enemigos del progreso, que no querían cambios, que no querían reformas, que les molestaban los discursos de Gaitán, que son los mismos que después matan un partido de la oposición como la Unión Patriótica, y que no han querido que otros sectores políticos ingresen a la vida nacional. Le temen mucho al debate público, pero por eso hemos construido un programa muy sencillo. La paz es anhelada por todos los colombianos, y esa paz tiene que ser una paz con justicia social, con cambios, con reformas. No podemos seguir con un sistema de salud que lo privatizaron, que lo volvieron un negocio. La salud es un derecho y la educación es un derecho. Y en base a eso también nosotros planteamos el cambio de modelo económico. ¿Cómo es el cambio de modelo económico? Pues muy sencillo, no ha funcionado lo que han estado aquí, ya le dije unos ejemplos, pero así podríamos coger departamento por departamento y encontraríamos que nos quedamos sin trabajo. Entonces, una de las principales cosas para nosotros tiene que ver con los tratados de libre comercio. Si Clara y Aida ganan, el 7 de agosto por la tarde estará instalada la comisión que se encargará de la revisión de todos los tratados de libre comercio. Es más, le pedimos al presidente que no firme el tratado de libre comercio con Corea, que tengan una moratoria. Eso no puede seguir así, porque nosotros estamos prácticamente destruyendo nuestro país. Y efectivamente las industrias pequeñas, las medianas y las grandes han desaparecido de Colombia. Entonces otro cambio que nosotros vamos a introducir es la reindustrialización de Colombia. ¿Por qué? Porque este es un país tremendamente rico.